Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos de Que No Te La Cuenten. Aquí una vez más con una de las entrevistas que hacemos los días domingos. Y hoy estamos con la doctora Lucrecia Rego de Planas. Lucrecia, muy buenas tardes y gracias por atenderme. Buenas tardes, padre. Gracias por invitarme. Bien, voy a hacer una presentación de Lucrecia. Lucrecia Rego de Planas tiene 60 años, es esposa de Emilio Planas Fernández y, según dice ella, lo más importante, madre de 9 hijos. Ese es el gran título que tiene. Además es actor en matemático, posee una maestría en humanidades y es doctora a su vez en investigación por la Universidad Anáhuac. ¿Cómo llegué yo a Lucrecia? Por medio de una amiga en común que es la doctora María Pilar Calva, ¿no? que ustedes ya conocen en nuestro canal. Lucrecia ha recibido el título de Maestro de la Fe por la Pontificia Escuela de la Fe. Tiene también diplomados en Historia de México, Dirección de Escuelas, Matrimonio y Familia por el Instituto Juan Pablo II. Y a su vez, y esto es importante, yo realmente no lo sabía, Lucrecia, claro, ha pasado mucho tiempo, entonces ha sido fundadora y a su vez directora durante 11 años del portal CatholicNet, probablemente creo yo el portal más conocido o más visitado en lengua española. Después hablaremos un poquitito de ese tema que me interesa muchísimo cómo comenzó. A su vez es miembro del Consejo de Pastoral de la Arquidiócesis de México, ha sido durante el gobierno de Monseñor Norberto Rivera, de la Red Informática de la Iglesia en América Latina y del Consejo de Bioética de la Conferencia Episcopal Mexicana desde el año 1995. Autora de varios libros, entre los que acá yo destaco simplemente Este es mi cuerpo, respecto a los sacramentos, últimamente la colección de paquetes Salves de catequesis rural, y uno por el cual realmente yo la conocí, y a instancias de la doctora Pilar Calva Mercado, que es, y eso es el tema principal que quería conversar con ella, es ¿cuáles son tus graves razones? Por cierto, se encuentra disponible de modo gratuito en internet. Ahora yo voy a adentrar un poco más en este tema, pero de entrada quiero decir una cosa, que durante el tiempo, mis años ya de formación sacerdotal y ya como sacerdote, ya este es mi año número 13 como sacerdote, yo recibí una muy buena formación en moral, por cierto, pero el trabajo de Lucrecia me ha ayudado muchísimo, lo descubrí y honestamente es como que si me hubiese caído un velo de los ojos, lo digo así públicamente. Pero antes de entrar en ese tema, me interesa, Lucrecia, que me cuente cómo llegó al mundo de la defensa de la fe y sobre todo, esto que yo no sabía, de cómo llegó a fundar CatholicNet, muy brevemente para poder introducirme, porque me interesa a mí en lo personal este tema. Bueno, padre, a mí la verdad es que me pescó Dios desde muy chiquita. A los 14 años, los Padres Legionarios de Cristo me invitaron como, pues, a fundar aquí en México un movimiento para jovencitos, se llamaba el ESID. Fuimos el primer equipo aquí en México. Entonces, a los 14 años, pues realmente gracias a los legionarios, yo fue como empecé a ir a ejercicios espirituales y tuve un encuentro con Jesucristo y mi vida cambió para siempre. Y los mismos padres legionarios me invitaron a trabajar con ellos o sea, después de muchos años de formación, de estudio en la Escuela de la Fe, que nos dan de todo, ¿no? Cristología, Mariología, Eclesiología, bla, bla, bla. Me invitaron a escribir un programa de catequesis para preescolar, porque en los colegios legionarios se llevaban unos libros muy lindos de inglés, de todo lo que quiera, de science, etcétera, y los libros de religión eran horribles, o sea, eran copias fotostáticas de dibujitos que había hecho la catequista, ¿no? Ajá. Entonces, el primer proyecto fue ese, Creciendo con Jesús, en donde me invitaron a hacer algo verdaderamente pedagógico y verdaderamente bonito. Entonces hicimos esos primeros 5 libros de catequesis para preescolar. Uh-huh. Después hicimos la catequesis para primaria, después para secundaria, preparatoria. Y en ese momento es cuando pues surge Internet, ¿no? Era en 1995, 1998, por ahí todavía no existía nada en absoluto. O sea, uno entraba y era Yahoo y se acabó. Y existía como algo católico, estaba Zenit, agencia de noticias. Sí. Esa sí existía desde 1996 o por ahí. Ajá. Entonces, un buen día, estando ahí en alguna reunión, creo que en un proyecto de pastoral que estábamos haciendo con la arquidiócesis, recibimos una llamada de Jesús Colina, justamente diciendo que alguien le había propuesto que por qué no hacíamos un portal tipo Yahoo, pero católico.
Ajá. Entonces, pues que él era experto en noticias, pero no tenía la capacidad de hacer todo lo demás. Ujú. Y todos los padres me invitaron a mí y me dijeron, ¿sabes qué? Lucre, con que publiques lo que has escrito, ya queda un portal muy completo, porque tienes catequesis para preescolar, para primaria, para secundaria, para el prepa, y además eres mamá, entonces sabes cómo hablarle a la gente, bla, bla, bla. Y, y entonces surgió no como un proyecto de los legionarios, sino como un proyecto de la red informática de la Iglesia en América Latina, Ujú. que fue muy interesante porque jamás llegué a publicar lo mío. O ¿Ah, sea, sí? era, no, nada, no me dio tiempo porque esto lo empezamos a planear en diciembre de 1999 Ujú. y en junio del 2000 fue cuando ya se echó a andar, pero al día siguiente, padre, me habían escrito miles de personas, Claro. escritores de primera línea, ¿no? Que me escribe el padre Jorge Loring, ¿le interesa poner Wow, mi material? Por supuesto que sí. ¿Cómo claro, iba yo a subir mis libritos si tenía los del claro. padre Loring, ¿no? Mm, Y me escribe don Alfonso López Quintás y me claro. escribe, bueno, o sea, de esa categoría de Mm, personas. Entonces, pues realmente el portal se convirtió en un lugar de encuentro, ¿sí? De estas grandes personalidades católicas que lo que buscaban era una ventana ujú. para salir a Internet. Y fue muy bonito, fue una experiencia bien padre esos 11 años de conocer todos los carismas de la iglesia, muchos escritos Mire. de todo, ¿no? Bueno, que es Bien bonito. un gran apostolado que Fue, se hace con internet, ¿no? O sí, sea, creció sin esperárnoslo, ¿no? Fue realmente precioso el ver la necesidad que la gente tiene de Dios y cómo lo empezó a buscar en Internet y pues lo encontró en CatholicNet. Y ya. mire, qué bueno. Bueno, yo justamente ahí en CatholicNet descubrí este trabajo suyo, que creo que entonces debe ser de los pocos que se han publicado completos, que es un pequeño librito que se llama así, ¿no? Bueno, ahora voy a poner después cuando ustedes quieren, digamos, verlo, se lo pueden encontrar de modo gratuito. ¿Cuáles son tus graves, ¿no? razones? Así, con ese título simplemente como muy sencillo, uno dice, bueno, ¿cómo uno llega a eso? Yo llegué por medio de la doctora Carla Mercado, ¿no? ¿Y por qué? Porque hace un tiempo he publicado un que otro video respecto de la fecundidad y la santidad matrimonial, lo que es el acto conyugal completo, todos temas que en realidad deberían tocarse en los cursos preparatorios para el matrimonio, pero que lamentablemente no se tocan, no se dejan de lado, o más por ignorancia, a mi juicio, que por otra cosa, ¿no? Y allí siempre salen los temas de cuántos hijos hay que tener, cuáles son los métodos naturales, qué es el método Billings, qué otros métodos existen. Es decir, como que, y a mí siempre me hacía ruido de lo siguiente, como que uno siempre está buscando explicar la excepción más que la regla. O sea, se va rápidamente y cuando leí el trabajo suyo, este que recién mencionábamos, dije, esta mujer tiene razón. O sea, y tiene razón porque la avala no solamente lo que dice, sino toda la historia de la iglesia. O sea, la iglesia ha sido siempre en este sentido constante y conforme a que realmente a aquello que dice el Génesis, ¿no? De crecer y multiplicados, ¿no? Pero bueno, quiero ver cómo usted llegó a ese libro, o sea, porque usted ahí hace toda una introducción en ese texto, está interesantísimo, como una especie de conversión, digamos, ¿no? ¿Cómo? Correcto. Pues mire, todo fue esto, bueno, dentro del ESI, del Movimiento de los Legionarios, nosotros tenemos como compromiso una reflexión evangélica diaria. Ujú. Entonces, desde los 14 años hasta los 30 y tantos, pues yo llevaba reflexionando acerca del Evangelio, estudiando el Evangelio, conociéndolo bastante bien. Pero del Antiguo Testamento, padre, yo no conocía nada, nada en absoluto. Hasta que estamos hablando de 1994, estaba yo trabajando en el proyecto del Tesoro de mi Fe Católica y el libro de tercero de primaria es puro Antiguo Testamento. Entonces, para escribir un libro para niños de 9 años de Antiguo Testamento no tiene que conocérselo Claro, bien y tal leerlo, cual. no nada más leer la Biblia infantil, sino ver de veras qué es lo que se tiene que sacar. Y para mí yo estaba en ese momento esperando a mi quinta hija. La verdad es que nuestra experiencia había sido muy, muy bonita, ¿no? En los 5 embarazos perfectos y todo. Pero bueno, yo estaba esperando a mi quinta hija, que siempre había sido como el número límite. Así como que decíamos, ¿cuántos hijos tenemos que tener? Pues 4 o 5. Claro. Pero sí, era nuestra Ujú. idea. Y entonces estaba escribiendo ese libro de tercero de primaria y pues empecé a leer
en el Génesis, creced y multiplicaos y henchid la tierra y dominarla, ¿no? Y pasaba uno al Éxodo y otra vez se volvió a repetir muchas veces ese mandamiento. Y en el Levítico otra vez, y usa los periodos fértiles, no sé qué usa toda la legislación de los judíos, es al revés exactamente, ¿no? Es usa los periodos fértiles para tener relaciones con tu marido y etcétera. Y entonces yo decía, ¿y por qué? ¿De dónde salió el método Billings? O sea, mi marido y yo cuando nos casamos éramos un noviazgo, pues que presumíamos de cristianos, ¿sí? Claro. Y entonces, obviamente, jamás pensamos en anticonceptivos, ni en métodos de barrera, ni nada por el estilo, pero directamente, pues, era lo normal, ¿no? Usa el método Billings. Y hasta en ese momento, cuando estaba esperando a mi quinta hija, dije, ¿y por qué el método Billings? ¿Ese en dónde está bíblicamente, no? Así como que me volvió un poco, protestante buscando la sola palabra. Y pues nada, yo encontraba, y entre más escribí, entonces llegué con mi marido y le dije, oye, no hay un nada en donde diga que nos tengamos que cuidar, al revés, el mandamiento de Dios siempre es procrear y multiplicaos. Ya para ese momento ya muchas gentes nos habían cortado el habla por irresponsables de estar esperando el quinto, ¿no? Claro. Empezando por mi mamá, en mi familia ahí sí me habían cortado totalmente, porque éramos unos irresponsables de estar esperando 5 hijos. Pero bueno, hablé con mi marido y me dice, no, estás mal, estás mal. Y él me refutaba y me refutaba todas mis Por cierto, usted ya conoce, argumentos, iba con mi director espiritual. usted conocía ya el método Billings, todo, o sea, no es que era un, Yo era instructora del método claro, o Billings, sea, Pacho. no es que era un O sea, ignorante de no, este tema, sabía bien sí, que, claro. no, yo lo aconsejaba y le ayudaba a muchas amigas a llevar su gráfica y bla, bla, bla. Ajá. O sea, yo era asidua promotora del método Billings. Sí. Y de repente me cae ese 20 en la cabeza de decir, ¿por qué? O sea, Dios jamás dice, cuídate, jamás dice en ningún lado, ten cuidado porque los hijos te pueden estropear tu tiempo, tu dinero, nada. Siempre toda la palabra de Dios habla de la bendición del hijo como bendición. Entonces, así empezó mi inquietud, le digo, eso fue en el 1994, cuando estaba esperando la quinta. Y seguí con varias inquietudes, que son las 13 que pongo en el librito, en donde mi madre me decía, no, estás mal, y yo decía, a ver, pero si Dios es infinitamente ahí, entonces, bueno, no sé si quiera preguntar más cosas y vamos caminando, Sí, pero así es como surge. la pregunta, a ver, yo voy a hacer una pregunta inicial sencilla. O sea, ya el hecho de estar hablando de estos temas hoy por hoy, no parecemos retrógrados, parecemos ya, digamos, la avanzada de los retrógrados que se quedaron ya en el siglo XV o en la Edad Media, y en algunos, ¿no? Porque si ya de por sí uno es un matrimonio católico que piensa regular los nacimientos, no por medio de los métodos barreras anticonceptivos, píldoras, la que sea, el DIU, que alguien se plantea ahora, decir, bueno, encima el billing ya de por sí es medio, entre comillas, progre, ya es como decir, es el colmo, es demasiado esto. Bueno, primero, yo le pregunto como varón, porque nosotros los varones habitualmente en estos temas ni nos metemos, ni nos gusta, ni entendemos, ni nada. ¿Cómo le puede explicar, no a la mujer, porque capaz que la mujer lo conoce, haga de cuenta que tiene que explicar a un varón ignorante como yo, qué es esto del método Billings, brevemente cómo funciona? Y a su vez, ¿por qué, después la segunda pregunta, este método puede ser utilizado casi como como una pastilla, o como un DIU, o sea, puede ser utilizado con una mentalidad anticonceptiva, que esto es el fondo de la cuestión, me parece. Claro. El método Billings lo explico muy cortito. Bueno, Sí. le doy una introducción más chiquita. En un congreso que hubo en Acapulco en 1980, a mi hoy marido le tocó ser edecán de los doctores Billings. Y entonces él los recogía del hotel y los llevaba al congreso y bla, bla, bla. Entonces, pues pudimos convivir con ellos, ¿no? Ahí fue justo la pregunta cuando nos pregunta el doctor Billings, ¿y ustedes se piensan casar? Sí. ¿Cuántos hijos piensan tener? Y dijimos 4 o 5. Y el doctor Billings dijo, me gustó el O, porque quiere decir que están abiertos a la vida. Qué bueno que no digan 4, sino claro. 4 o 5, ¿sí? Y ya eso se nos quedó muy grabado, pero siempre nos casamos así. Entonces, bueno, les explico, el método Billings es un método que no puede fallar. O sea, no hay manera de que falle, porque los esposos tienen relaciones cuando la mujer no está fértil y no tienen relaciones cuando la mujer está fértil. Entonces, vamos, no hay manera de que eso falle, porque si no hay óvulo al que se fecunde, pues no hay manera de que un bebé nazca, ¿no? ¿Qué sucede? Que claro que puede haber errores en la observación, puede haber bla, bla, bla,
pero yo después de mucho pensar en el método Billings, decía es que los errores del Billings son voluntad de Dios, definitivamente, ¿no? Que se traslape la observación con el deseo, con lo que sea, y entonces viene un hijo. Pero el método como tal es totalmente infalible. Lo desarrollaron los doctores Billings, John y Evelyn Billings de Australia, y pero ellos no lo desarrollaron con el fin de limitar los nacimientos, Claro. sino con el fin de promover la fertilidad en aquellas mujeres que no podían tener hijos. Claro, Entonces, para saber exactamente cuándo había que tener relaciones para poder quedar embarazada. exactamente. Entonces, es un método que se basa en la observación del flujo cervical. Y pues bueno, cuando el flujo no existe, pues la mujer no está fértil, empieza un flujo un poco espeso, después sí un flujo súper transparente, que es cuando la mujer más fértil está, y después regresa la curva hacia abajo, ¿no? Y ya está, hasta que viene la menstruación. Entonces, le digo, es un método muy, muy bueno para que la mujer se conozca a sí mismo, y el hombre también, sabiendo en qué momento del ciclo está la mujer, puede entender perfectamente qué es lo que está sucediendo en todo el conjunto, ¿no? Porque la mujer reacciona a esas cosas, no solamente en el cervix, sino en todo. Correcto. Bien, y entonces, ¿por qué cree usted que, porque uno se plantea, a ver, mis abuelos, mis bisabuelos, fueron hijos de 2 hermanos, 10 hermanos, 9 hermanos, y fue decayendo? ¿Por qué cree usted que en el ámbito católico, digamos, en el ámbito, entre comillas, esto es una broma, ¿no?, pero muy católico, súper católico, hipercatólico, se puso tan de moda este tema del método Billings? ¿Y cuál es el peligro del método Billings, no en cuanto a método científico, sino en cuanto a la mentalidad que puede existir? Bueno, la verdad es que no es culpa ni de los muy católicos, ni de los poco católicos, ni de nada, ¿no? La generación, la mía, que usted acaba de decir que tenemos 60 años, vivimos durante 20 años, 20 años continuos, padre, un bombardeo a nivel internacional de una campaña que decía la familia pequeña vive mejor. Y nos lo pasaron en blanco y negro, a color, por radio, por televisión, en espectaculares, en el periódico, en todos lados estaba esa publicidad, la familia pequeña vive mejor. Lo escuchamos durante 20 años, pero se traslapó. A los 10 años de esa campaña metieron otra que decía pocos hijos para darles mucho. Y eso se siguió 10 años junto con la otra y otros 10 años más. ¿Qué mentalidad metían estas campañas? Nos trastocaron totalmente el vivir mejor. Antes de esa campaña, vivir mejor era ser bueno. Mi hija se casó muy bien. Su esposo es honrado, trabajador, bla, 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 viven en una casita muy linda y se quieren mucho. Después de esa campaña, mi hija se casó muy bien, significa dinero. ¿Sí? Vivir mejor nos lo cambiaron. O sea, vivir bien antes era vivir bien, ser bueno. Y después de esta campaña, vivir bien, vivir mejor era tener más cosas. Y para colmo, le completan con pocos hijos para darles mucho. Y todas las imágenes que traía esa campaña no eran darles mucho amor, no, era darles muchas cosas. Entonces, pues somos una generación totalmente trastocada en los valores, ¿sí? Entonces, como que todo el mundo se convenció que efectivamente la familia pequeña vive mejor. Y es una tontería. Cualquiera de ustedes lo puede pensar, o sea, todos conocemos familias numerosas que viven muy bien y familias chiquititas que también viven muy bien. Claro. Y conocemos familias numerosas que viven en la peor de las pobrezas y conocemos familias de una sola persona que también lo tienen al bebé amarrado en la cuna porque no tienen con quién dejarlo, ¿no? Entonces, el vivir bien, el vivir mejor, no depende del número de hijos, de ninguna manera. Depende de cómo vivamos nosotros, ¿no? Entonces, pues yo creo que ahí viene el problema, padre. Crecimos con esa mentalidad de que teníamos que tener pocos hijos. Claro. Viene la Humanevite, en donde dice, puedes usar los métodos si existe una razón grave. Vienen los descubrimientos de los doctores Billings y como que se juntan, ¿no? No es que haya sido una conspiración, sino que se juntan los deseos de ser responsables, claro, con esta oportunidad que da la iglesia de vivir de aprovechar los periodos infértiles y los descubrimientos del método Billings, ¿no? Y entonces surge pues como una solución a esa responsabilidad.
Pero ahí hubo una cosa también terrible, se adueñaron de nuestro lenguaje, porque el término paternidad responsable fue acuñado por la iglesia. Y se habla desde la cástica nubia de la paternidad responsable, claro, pero jamás se refiere al número de hijos. Se refiere a hacerte responsable de los hijos que tengas. Entonces, claro, un padre irresponsable no es el que tiene muchos hijos. Un padre irresponsable es el que no se hace cargo de esos hijos que tiene. Claro, si tenga ¿Y qué sucedió? Con estas campañas se adueñaron de paternidad responsable igual a pocos hijos. Y eso es falso. Entonces, bueno, pues ahí es. A ver, por las dudas, para aquellos que no conozcan las famosas encíclicas, los textos pontificios respecto de las últimas décadas, ¿no? Casti Connubii, después tenemos la Humanae Vitae de Pablo VI, Familiares Consorcio y sobre todo la Humanae Vitae, este documento tan polémico incluso en tiempos de Pablo VI, que muchos dijeron esto fue una cosa heroica para Pablo VI porque lo hizo contra viento y marea y contra gran parte del ala progresista, digamos, que se había enquistado por momentos en la iglesia, que estaban en contra de esto. Era la revolución sexual, Mayo francés de 68, el descubrimiento de la píldora, o sea, estábamos en el apogeo digamos, de la libertad sexual, digamos, ¿no? Entonces ya fue bastante heroico. ¿Qué es lo que dice Pablo VI en Humanae Vitae? Que en el caso que los matrimonios a conciencia crean que deben espaciar, suspender momentáneamente o incluso de modo definitivo la procreación, tiene que ser por medio de los llamados métodos naturales, porque por cierto no existe nada más que Billings, hay más de uno, y a su vez tiene que haber un número de razones. Por ejemplo, estoy citando acá de memoria nada más, ¿no? Alguna grave situación de enfermedad de parte de la madre que haga imposible, tanto física como psíquica, que haga imposible llevar adelante un matrimonio, un embarazo. Una grave situación económica, un problema que la verdad es que el matrimonio no haga posible. Entonces, bueno, ahí podrían, de ese modo, acceder a utilizar los periodos infértiles, que por cierto son los más en el mes, ¿no? Eso siempre hay que decirlo, que los periodos fértiles para evitar momentáneamente o de común acuerdo, de modo definitivo, si la verdad que la cosa realmente no se puede, la posible procreación, ¿no? ¿Qué pasó? Es lo que dice Lucrecia. Muchos matrimonios buenos, con buena conciencia, con buena voluntad y todo, se tomaron de eso y algunos utilizan los métodos naturales, en este caso hablamos de Billings, con una mentalidad que es análoga, que es parecida a la píldora, ¿no? Entonces yo cuando leía su libro, decía, claro, o sea, todo tiene sentido. Lo que usted decía, bueno, que son muchas cosas que los varones, por cierto, y yo mucho más, un cura, desconocemos por completo, ¿no? Que el momento en que la mujer está más fértil es el momento en que más deseo tiene de estar con el marido. Y justamente cuando tiene que estar basándose en el método Billings o en algún otro, es el momento que uno tiene que estar como, entre comillas, reprimiéndose cuando más quiere estar con el otro. ¿Cómo puede ser que Dios ponga deseos en el mismo cuerpo, deseos que a su vez son lícitos y a su vez están planteados en un marco lícito que es el matrimonio, como debe ser, y él tenga que estar como retrayéndose y diciendo, no, eso es lo que a mí me llamaba la atención, ¿no? Y claro, y es lo que usted ponía con muchísima lógica en ese librito, decís, claro, Dios no puede ser un tirano que me esté mandando un deseo y a su vez después me esté diciendo, no. Pero ¿por qué entonces claro, una de las razones son estas, que se nos ha metido esta mentalidad anticonceptiva porque cuanto menos hijos tengo como matrimonio, supuestamente más feliz voy a ser, ¿no? Pero entonces, ¿cómo salir de esa mentalidad si es que alguno ha entrado, ¿no? Porque alguna gente ni se lo plantea y dale con la píldora y con el preservativo y todo lo demás, pero otra gente de buena voluntad sí le hace ruido este tema, de por qué yo no soy más generoso con la vida. ¿Cómo hacer para entenderlo primero? Yo acá le estoy pidiendo algo difícil, que resuma su libro, pero bueno. ¿Y cómo salir de esa mentalidad? Bueno, yo me tardé varios años, le digo, empecé en 1994 y el libro, cuando le dije a mi marido, lo tienes que publicar hoy mismo, estaba naciendo mi séptimo hijo, 1999. O sea, fueron 5 años en donde estuvimos rezando, platicando, rebotando las ideas con otros sacerdotes, bla, bla, bla. Y básicamente, pues la lógica que usted habla en el libro que puse en el libro, es muy sencilla, es tal cual eso, ¿no? Si Dios es infinitamente bueno,
quiere decir que la fertilidad de la mujer es algo bueno. No tengo que estarme tomando pastillas para reprimirlo porque no es una enfermedad, la fertilidad al revés, es algo sano. Si Dios puso que fuéramos fértiles durante 5 días cada mes, pues es porque quiere que tengamos más hijos, ¿no? Si no, nos hubiera puesto 5 días fértiles cada 3 años o cada 5 o así, ¿no? Entonces, si Él lo hizo así y Él es infinitamente bueno y infinitamente perfecto, pues vamos, es que está bien, la fertilidad está bien y lo que está mal es andarte tomando pastillas y andando yendo en contra de esa naturaleza que te marca claro que el deseo crece, el deseo sexual en la mujer cuando estás fértil y decrece cuando no estás fértil. Esos fueron los primeros pensamientos, pero después, pues ya lo estábamos viviendo, mi marido y yo, o sea, esa divina providencia que te dicen, el hijo viene con la torta bajo el brazo, no es cierto. Claro que no viene con ninguna torta porque sí te tienes que amarrar el cinturón, pero sí trae torta de paciencia. O sea, muchas amigas mías me decían, es que tú eres súper paciente, por eso puedes tener 5. Yo no era así de paciente cuando tenía 1, pero conforme van incrementándose el número de niños, la paciencia crece de manera natural y le empieza a dar importancia a lo verdaderamente importante. Y hay cosas que no son tan importantes si las dejas pasar, ¿no? Es que tú sí puedes tener tiempo. No es cierto, el tiempo se va dando porque los niños van armando como un engrane entre ellos, de manera que juegan mucho y entonces la mamá tiene más tiempo para dedicarle a todos, ¿no? Pensamos, pues muchas veces, ¿no? Decían, bueno, sí, pero mi mamá, que era la que nos regañaba, decía, ¿cómo vas a mandar a la universidad a estos chavos? Claro, No sé, mami. todas las objeciones que se plantean siempre. Sí, claro. Y la verdad es que yo le decía, bueno, ma, yo me pagué mi universidad. Mi marido se pagó su universidad, pues espero que mis escuincles puedan pagarse su universidad, ¿no? Y no se la pagaron. Pero fueron muy aplicados y varios estuvieron becados. Entonces, Dios manifiesta su divina providencia también en la inteligencia y constancia de los chavos, ¿no? Yo, la verdad es que después de mucho pensar, decía, si no tienes capacidad para tener un jardín en tu casa, Dios se va a encargar de que haya un parque cercano, Claro. ¿sí? Pero muchas veces las personas dicen, ¿y cómo lo voy a llevar de vacaciones? Dices, no sé si San Agustín fue a Disneylandia alguna vez, yo creo que no, pero fue santo. Entonces, hay cosas que no son tan importantes o que al revés, hasta les pueden hacer daño, ¿no? Yo tengo una imagen muy grabada, ahorita ya no se cumple porque las telecomunicaciones crecieron como a mí no me gustaba. Teníamos una sola televisión en la casa, una sola con los 9 hijos, de 18 hasta 0. Y los 9 se sentaban a ver la única televisión. Y cada media hora entonces le tocaba a uno escoger. Yo quiero ver Bob Esponja y a mí me toca ahora ver Los Sueños de Willy y a mí no sé qué. Era tan bonito verlos a los 9 compartir esa única televisión. Que ahora lo agradecen, ¿no? Ya son unos señores grandes de 30 y tantos años y dicen, es que era padrísimo, mamá. Si cada uno hubiera tenido la televisión en su casa, pues no hubieran vivido esos momentos tan bonitos, ¿no? Dios se encarga de que los niños tengan lo que necesitan y de que no tengan lo que no necesitan. Ahora, y existen entonces, a ver, porque justamente el planteo es cuando hay graves razones, ¿no? Graves razones. Realmente entonces uno viendo hacia atrás, con una mentalidad casi de volver a los orígenes, de volver a los orígenes de la Sagrada Escritura, de la tradición de la Iglesia, de los primeros cristianos, o sea, ¿existe realmente una grave razón para usar los periodos infecundos del matrimonio? ¿Y cuáles serían esas? Las de la humanevita realmente, porque, a ver, voy a poner objeciones. La primera objeción que se me plantea es esta. A ver, Lucrecia, usted está queriendo que nosotros usemos nuestra naturaleza humana como si fuésemos unos animalitos, ¿no? Entonces, que la mamá tenga hijos como si fuera una conejita, digamos, simplemente. Entonces, bueno, cada vez que el conejo está con la coneja va a tener hijos. Bueno, ¿por qué no usamos la ciencia? No digo la píldora, sino en este caso también Billings es un método científico, de observación científica. ¿Por qué no usamos la ciencia para ayudarnos a la naturaleza humana? Porque somos seres inteligentes, y así como usamos la inteligencia para tomarse una aspirina cuando me duele la cabeza para que mi fiebre baje. La primera objeción que le pongo es esta. Bueno, a ver, ¿por qué no usamos la ciencia? No anticonceptivos, pero sí los métodos naturales, como por ejemplo Billings, para poder espaciar los periodos fecundos para los embarazos?
Bueno, sí le quiero contestar un poquito con respecto a los anticonceptivos. Usted lo dijo muy bien. Me tomo una aspirina cuando me duele la cabeza. Sí. Ajá. Entonces, maravillosa la ciencia que arregla lo que está descompuesto. Entonces, si uno se toma una pastilla de hormonas porque su ciclo está totalmente chueco y necesita arreglarlo, adelante. Claro. Pero si estás tomándote esa pastilla para echar a perder algo que funciona bien, o sea, ¿dónde está la inteligencia del hombre, no? O sea, está funcionando, mi sistema reproductivo funciona a la perfección, ovulo cada 28 días, y de repente me tomo unas pastillas para echar a perder eso, para dejar de ovular, para llenar el endometrio de no sé qué rollos, para tergiversar la acidez y la no sé qué, que no se pueda llevar a cabo un embarazo. Pues es ir en contra de la naturaleza directamente, ¿no? Ya sin pasar a todos los efectos secundarios que tienen las pastillas, ¿no? En el caso del ligado de trompas o de la, ¿cómo se llama lo que se hacen los hombres? Vasectomía, pues es mutilar un miembro sano, tal cual, ¿no? Es cortar algo que está funcionando bien. Entonces, pues por ese lado, definitivamente es en contra de la naturaleza. Y en cuanto a los métodos naturales, ¿por qué no usarlos? La verdad es que cada quien los puede usar de acuerdo con su conciencia, ¿no? La Humanevite es totalmente abierta, porque dice, cuando existen graves razones que pueden ser de económicas, de salud, psicológicas, bla, 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 hace una enumeración larguita de posibles causas. Y entonces ahí fue donde surgió mi deseo, digo, ¿cuáles son mis graves razones? Claro. O sea, económicamente. No me puedo ir a Disneylandia todos los años, pero quiero. Lo necesitan mis hijos. ¿No prefiero que tengan un hermano? Pues sí. O sea, a la hora que ve uno el bebé y dice, a ver, un bebé siempre es fuente de poder abrazar, poder sonreír, poder reír, poder compartir, poder abrazar, poder... Es tan maravilloso cada bebé que dices, lo cambiaría por llevar a los otros a Disneylandia. O sea, ¿qué es mejor para ellos? ¿Que no van a poder ir a Harvard? No, no van a poder ir a Harvard. ¿Pero necesitan ir a Harvard para llegar a ser santos? Claro. Pues no. O sea, entonces, las angustias económicas, que dices que no tengo un jardín, pero está el parque, no tengo coche para cada uno, pues no es necesario, mejor todos compartimos, teníamos una que se llamaba el planibus, y ahí iban los 9 y cuando se bajaban, se veía muy chistoso que bajáramos los 11 de una camioneta, no pasa nada. Que no tienen televisión cada uno en su cuarto, no tienen, y no importa, o sea, eso es en la parte económica, ¿no? En la parte de salud, padre. Cuando nació mi séptimo hijo, yo ya había escrito mi librito y se lo había dado a mi ginecólogo, que era un ginecólogo santo, verdaderamente acaba de morir hace poco, el doctor Fernández del Castillo. De hecho, le pedí que me prologara el libro cuando lo imprimimos. Nació mi séptimo hijo y ahí en la sala de parto me dijo, Lucre, estoy hablando en serio. Sí. Tienes 8 graves razones para que ya no te vuelvas a embarazar. Punto, y se acabó. Tu matriz está como papel de China, te vuelves a embarazar y te mueres. Y tienes 7 hijos y un marido a quien cuidar, o sea que no me vengas con cuentos, tienes 8 graves razones y ya, no me vengas con libritos. Ok. Pues de a de veras que no sé qué sucedió, pero yo a los 2 meses estaba embarazada de la octava. Y no le quise decir al doctor, por supuesto que no, dije, me va a matar, absolutamente me va a matar. Entonces, cuando ya estaba yo bien barrigoncita, como a los 6 meses, ya fui. Doctor, y me dice, ay, Lucre, te dije que eran 40 días y no 40 horas, pero bueno, a ver, pues ya. Bueno, nació mi niña, y ya que nació, el doctor me dijo, no sé qué hiciste, Lucre, pero tu matriz está como de 15 años, ten todos los embarazos que quieras. O sea, no pasó nada, sí. Confiábamos en Dios y Dios actuó. Quién sabe qué hizo con mi papel de China, pero cuando nació mi octava, estaba perfecta mi matriz. Entonces, ahí es cuando uno piensa, dice, Dios es el dueño de la vida. O sea, si Dios concede que esa vida surja en mi vientre, Él es el que hace la vida, no soy yo, no son, o sea, claro, Él ha querido necesitar de la unión del hombre y de la mujer, pero el que conceda ese don tan maravilloso es Él el que da el don de la vida, ¿no? Y lo dice la Sagrada Escritura, ¿no? Desde antes de que estuvieras en el seno materno yo te amé.
Mm. O sea, él ya tiene pensados a esos bebés, a esa octava que el doctor no quería que yo me embarazara. Ya Moniquita estaba en la mente de Dios desde antes de que estuviera en el seno materno. ¿Cómo le voy a decir yo a Dios, no quiero esa que pensaste, no, no la quiero? No, no podemos porque tiene una misión en esta vida que nadie la puede sustituir, ¿no? Entonces, pues tener esa confianza de que a lo mejor yo ahí sí creía que tenía una súper grave razón, el doctor me lo había dicho, y Dios nos concedió tener a Moniquita y la verdad es que es una hermosura de niña. Este, entonces, pues no, no queda más que confiar en Dios y saber que Él, si permite que una vida surja, sea producto de una violación, de un estupro, de una relación fuera del matrimonio, de lo que sea, esa vida la concedió Dios. Y Dios le tiene a esa personita una misión insustituible en esta vida. Sí, las objeciones que muchas veces se plantean son por el lado de la economía, cada vez más, porque como tenemos una mentalidad materialista que nos viene del marxismo y del liberalismo al mismo tiempo, de los dos lados, de la salud, ¿no? Porque planteamos como que nuestra vida física es la única, por más que digamos creamos en Dios, en el cielo, en la vida eterna, etcétera, muchos pensamos que nuestra vida física es la única existente, la más importante, entonces, bueno, como que uno no se fuera a morir nunca. Entonces, principalmente la salud física, ¿no? Y hay muchos planteos desde las personas que he tenido un montón de cesáreas, que realmente no puedo seguir adelante con mi embarazo, bueno, darles de comer, pero no solamente darle de comer en cuanto al sentido físico, porque paradójicamente, yo esto siempre lo recuerdo, es la gente más humilde, más sencilla, más pobre, la que, a pesar de que el Estado le otorga anticonceptivos, le puede ligar las trompas, le otorga gratuitamente preservativos y todo, los pobres son los que saben que la riqueza más grande que tiene una familia son los hijos. Por eso es que Por supuesto. no se encuentran entre los ámbitos aborteros, ¿no? de los que están a favor del aborto, la gente pobre no está con esos. Claro. No, ellos saben perfectamente que un hijo es una riqueza y además es la seguridad en el futuro. Cuando uno es anciano, pues si tiene hijos no hay problema, ¿no? Pero los que no tienen hijos. A mis hijos les llama mucho la atención con respecto a lo del hambre, que mi casa siempre está abierta para invitados. O sea, ni me tienen que avisar, los niños igual llegan con 6 amigos y aquí nos repartimos. Ajá. Y sin embargo, cuando van a casa de personas donde es un solo hijo, y la mamá se pone furiosa donde lleguen con otro, claro, si compras 3 bisteces, pues qué susto, te llega uno más y ya no tienes que darle. Pero aquí se compran 20, los podemos partir a la mitad y damos de comer a 40, ¿no? Es como mucho más sencillo compartir, todo es mucho más fácil cuando son más. Nunca le contesté la pregunta que me hizo de las razones. Le dije la económica, la de salud. Yo creo que una grave razón sí podría ser no querer hacerme cargo de ese niño que van a hacer. No querer hacerse cargo. O sea, si llega un hijo, yo no lo quiero, pues no lo tengas. ¿Sí? Claro. O sea, no tengas relaciones sexuales, ¿no? ¿Sí? O la incapacidad psicológica. O sea, si un marido ve que la mujer es esquizofrénica o bla, 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 pues es una irresponsabilidad tener relaciones. Pero no es la solución el Billings. La solución es no vamos a tener relación. Sí. Bueno, sí, o sea, sí puede ser el Billings en ese momento, ¿no? Ajá. Pero jamás las pastillas ni nada por el estilo, porque aparte la pobre esquizofrénica echándose hormonas contrarias a su naturaleza va a ser más esquizofrénica. ¿Cómo hacer como una mamá, una esposa católica, hace tiempo que, bueno, creyó que lo más coherente con su vida cristiana era, entre comillas, planificar la maternidad con el método Billings, etcétera, y que le costó muchísimo tiempo convencer al marido, porque la verdad que el marido no era un tipo practicante, entonces, bueno, recién ahora que entendió, ahora me doy cuenta que la verdad que no, que para ser realmente generoso con la vida, y cuando uno dice, bueno, realmente el Billing está hecho para saber cuándo debo tener hijos, o cuándo puedo tener hijos, mejor dicho, no cuándo puedo cómo hacer para evitarlo, porque reitero, es lo mismo plantear con una mentalidad anticonceptiva tomarse una pastilla que usar la tablita con los métodos, con el método de qué día me toca para poder tener intimidad con mi marido. Es exactamente lo mismo, es una especie de fariseísmo católico, ¿no? Bueno, ¿cómo hacer una mamá, una esposa,
bueno, que ya le costó mucho aprender el método de Billings, que una que era medio irregular en el periodo hasta que enganchó, bueno, justo, y a su vez convenció al marido de que esto estaba bien. ¿Cómo hacer para hacer esta conversión hacia esta vida realmente pro vida, ¿no? Y realmente católica? Realmente pro vida. Le decía hace un ratito, realmente cada quien tiene que hacer de acuerdo con su conciencia, ¿no? A mí, durante los primeros años del matrimonio, no tuve ni medio problema. Yo sentía que el Billings era mi camino y estaba bien hasta que Dios me mandó al Antiguo Testamento y me dijo, hey, por ahí no va la cosa, ¿no? Mi librito lo han leído muchas personas, muchas, muchas, muchas. Hay sacerdotes que lo esconden y dicen, está en contra del magisterio. Hay otros sacerdotes que al revés, lo reparten a mansalva porque les gusta, ¿no? Yo estoy totalmente segura de que es totalmente coherente con el magisterio, pero no son tanto los sacerdotes los que le quería platicar. Hay muchos matrimonios que lo han leído y muchos me han escrito y me dicen, ya tienes un hijo nuevo, porque gracias a haber leído el libro, los dos, pues se dieron cuenta y entonces sí tiene mi libro, bastantes hijitos alrededor del mundo, bendito sea Dios, pero hay otras personas que lo leen y no pasa nada. Entonces yo creo que Dios sabe cómo actuar, cómo mandar ese mensaje a los que se los quiere mandar. Esta mujer que usted me platica, pues yo también tengo amigas que ellas son súper católicas y el marido insiste en usar preservativo, pues vamos, ya no son culpables, ¿no? Y en cuanto al bien, pues no vas a obligar al marido a tener relaciones si él te está diciendo que no, ni podría traer. Entonces, tiene que ser todo a favor del matrimonio y pues, sí, no es lo más natural, lo más lindo, principalmente para la mujer, porque al hombre le da lo mismo, si es el número, el día 14 o el día 28, pero a la mujer no nos da lo mismo, definitivamente. Entonces, pues yo creo que nada, es mucho amor y mucha plática y mucha comunicación con el esposo y sí, si Dios le da la luz al esposo se podrá hacer, si no, pues mejor salvar el matrimonio que meterse en un embrollo. Sí, seguramente. Por cierto, o sea, quizás mucha gente que está mirando o que va a mirar al futuro esta pequeña conversación se va a encontrar con que, como puede pasar, ¿no? Que uno comenzó quizás mal por falta de formación o por lo que fuera, y resulta que después se fue convirtiendo y se fue encontrando con nuestro Señor Jesucristo, con el magisterio de la Iglesia. Digo, para que uno no desespere, ¿no? Pongámosle una mujer que toda su vida llevó, ni siquiera sabía de todo esto, y le dijeron, porque de hecho pasa a veces que hay sacerdotes mal formados que le llegan a decir a una mujer, mire, usted puede ser un dibujo, puede ligarse las trompas, que no pasa nada, adelante, bueno, Dios la quiere igual, la misericordia, todas las cosas, ¿no? Bueno, por las dudas, para clarificar un poco desde el punto de vista moral, Dios nunca acusa con conciencia retroactiva, ¿no? O sea, desde el momento que uno sabe que algo está mal y se dio cuenta de eso, es de acá en adelante que yo con mi propia libertad no puedo ejercer un acto virtuoso o un acto pecaminoso, ¿no? Y a su vez después hay ciertas, como decía recién Lucrecia, hay ciertas situaciones en el ámbito de la intimidad matrimonial en las que uno de los dos cónyuges está abierto a la vida y otro capaz que no. Por ejemplo, en el caso del preservativo, ¿no? La mujer que está con su marido, su esposo, legítimamente casada por la iglesia, y su marido entonces no quiere usar otro modo que no sea el preservativo, la mujer no está actuando de modo principal, sino de modo secundario. O sea, está como cooperando materialmente, decimos en moral, a un acto pecaminoso de otro. Ella debe decirle a su marido que eso no quiere, que de ninguna manera quiere hacerlo así y todo, pero sepa que la agente principal, lamentablemente, que hace por ese esposo, no es ella, sino es el marido. Algo análogo sucede con la vasectomía, algo que decíamos antes. A mí me tocaba alguna vez dar algún consejo respecto de qué hago yo si soy varón y me hice la vasectomía, después me casé, entonces, o me casé y después me la hice. Resulta que la operación para revertir la vasectomía, en primer lugar, es muy riesgosa y en segundo lugar, ni siquiera tiene un alto porcentaje de efectividad, apenas entre un 20 y un 30% de efectividad para que después esos espermatozoides realmente fecunden al óvulo. Bueno, por eso la Iglesia tampoco ni siquiera manda de modo determinante que se intente incluso la reversión de esa operación contra natura.
basta con que uno se arrepienta, de acá para adelante entonces comienza una vida cristiana en el matrimonio. Bueno, así como si a una mujer le quitaron el útero porque quiso no tener más hijos, de acá en adelante no es que no va a poder tener más relaciones con su marido porque, es decir, Dios conoce nuestro interior y a su vez uno nunca puede engañarse en su propia conciencia. Pero lo que decía Lucrecia, si uno entendió intelectualmente en su conciencia, yo realmente les recomiendo que lean el librito de Lucrecia porque para mí, a mí ha sido un antes y un después, realmente. Antes y un después en entender el tema y a su vez a partir de ahora en la predicación. De hecho, tengo pensado hacer una especie de audiolibro con su libro, porque como la gente no lee nada, ¿vio? Entonces, bueno, hay que darle la cosa más bien servida. Agarrar, leerlo en voz alta y grabarlo. Pero si una persona se encuentra en un periodo fértil, está casada, y le ha hablado del método Billings como lo más católico que hay, bueno, está bien, o sea, se puede usar muy bien, pero está este peligro que dice Lucrecia de la mentalidad de algún modo cerrada a la vida, egoísta, incluso con el método Billings, ¿no? Sí. Así es. Bueno, Lucrecia, yo le agradezco el tiempo, la verdad que ha sido un placer enorme. No me queda otra cosa que decirle a la gente que pueda leer su libro, no solamente estos, sino los que también ella tiene, pero después le dejo a usted los últimos segundos para una reflexión final respecto de esta mamá o este papá que nos están viendo y dicen, bueno, yo querría seguir este camino, sé que en mi interior no hay cosa más linda que tener hijos, porque para eso no se casa, para poner los medios para que vengan hijos, pero necesito que el Señor me mande más fuerzas, ¿no? ¿Qué cosa le querría decir para despedirnos? Bueno, a mí me gustaría decirles eso, confíen en Dios. Dios es un Padre bueno, es un Padre todopoderoso, es un Padre sabio. Si Él permite que venga una vida, es porque Él la pensó desde toda la eternidad. Entonces, no tengan miedo, como nos decía Juan Pablo II. El miedo al niño es una tontería, ¿no? En las despedidas de solteras muchas veces se les pregunta, ¿y con qué te vas a cuidar? Hay que cuidarte de tus pasiones, cuidarte de tu egoísmo, pero no cuidarte de un bebé, que es lo más lindo que le puede pasar a una familia. Dios es bueno y Dios sabe lo que los niños necesitan. Y el mundo necesita hombres y mujeres santos. Y si no los tenemos los católicos, ¿quién los va a tener? Entonces, hay que... Correcto, y aparte hay que revertir un poco la cantidad de niños que están abortando. Entonces, bueno, por lo menos, de algún modo hay que tratar de revertir esa situación. Si las mamás católicas no nos ayudan con esto, no nos puede ayudar nadie. Gracias. Lucrecia, muchísimas gracias por el tiempo. Ha sido un gusto muy grande. Muchísimas gracias, Padre Javier. Que Dios lo bendiga mucho. Gracias. Adiós. Gracias. Si le gustó el video, no olvide darle me gusta, suscribirse, activar la campanita y comentar. Para nuevos temas pueden dejarlo aquí abajo como sugerencia en los comentarios. Y también pueden seguirnos en nuestro sitio web donde tocamos temas de actualidad, de apologética y de formación. Dios los bendiga, que no te la cuenten.